Si estás en este vídeo es por una única razón, y es porque quieres preparar mejor el café en casa. Y para que veas que realmente este contenido vale para prepararte el café en casa, como ves, hemos cambiado de set y nos hemos venido a la cocina de la casa de un compañero. Y es que después de haber recibido esta pregunta durante tanto tiempo, es momento de hablar de ello en este canal. Así que vamos a ver cómo me puedo preparar el café en casa y que no me quede ni amargo, ni aguado, ni quemado. Tranquilo, te entiendo a la perfección. Seguramente has entrado en este vídeo porque muchas veces has intentado hacer café y el resultado no ha sido como el que esperabas. Pero tranquilo, puedes que pienses que al final hacer café es echarle agua hirviendo y ya está, pero estás muy equivocado, ya que hacer café es algo simple, pero tienes que saber cómo hacerlo. Así que en este vídeo te voy a explicar todos los pasos que necesitas saber para que no cometas los errores que todo el mundo comete cuando se prepara café en casa. Ya que si no me conoces, soy Javi, Quality Control, el de Origen Coffee, empresa con más de 13 años de experiencia en el mundo del café de especialidad, donde nos preocupamos mucho por la calidad. Y por eso en este vídeo vamos a daros todas las herramientas que os hacen falta para que podáis disfrutar de verdad del café. Ya que da igual el nivel que tengas, no importa que seas principiante, intermedio, nivel experto, al final vamos a hacer una guía completa para que aprendas todos los pasos que tienes que saber para hacerte el café bien en casa. Cómo, qué tipo de cafetera tienes que usar, cómo elegir el café que más te gusta o evitar todos los errores que suele hacer la gente. Así que empecemos por el primero, cómo saber la diferencia que hay entre un café de especialidad y un café comercial. Lo que tenemos que saber para diferenciar el café comercial del café de especialidad es primero conocer el producto. Las marcas de café comerciales siempre van a elegir unos granos a volumen y no a calidad. Y también la recolección es muy importante. En el café comercial se recolecta todo con máquina y no se eligen las mejores cerezas, como por ejemplo pasa en el café de especialidad, que toda la recolección es a mano y tú puedes saber al final toda la trazabilidad que tiene ese producto. También tienes que saber que el café comercial está muy tostado para camuflar muchísimos sabores desagradables que no quieren que te des cuenta y por eso tuestan mucho el café. También realmente ese tueste tan oscuro es por conservación, para proteger muchísimo más tiempo el café comercial y que dure muchísimo más, por eso te ponen la fecha de caducidad. Y realmente lo que tenemos que tener en cuenta es la fecha de tueste. En cambio, en el café de especialidad siempre vas a poder ver una fecha de tueste donde realmente sabes cuándo han tostado ese café que está cocinado para ti, porque el café realmente no es algo que caduque, sino simplemente tú tienes que asegurarte de que ese café esté recién tostado. Una gran diferencia que hay con el comercial con respecto al café de especialidad, sobre todo es cuando nos fijamos en el tueste, que ponga en el paquete tueste natural o tueste con torrefacto. Cuando tú eliges un café comercial de tueste natural, quiere decir que no lleva azúcar añadido, que es el famoso torrefacto, que ese producto, date cuenta que es azúcar quemada, es cancerígeno y al final necesitamos encontrar un producto mucho más saludable. El café de especialidad siempre tiene un tueste medio donde lo que conseguimos es potenciar todos los sabores del café y no camuflar ningún desperfecto. Si por ejemplo ponemos en una balanza los dos cafés, vemos que el café de especialidad es mucho más saludable. Esto no quiere decir que no tomes café comercial, pero si realmente quieres cuidar tu salud por todo lo que te he explicado anteriormente, pues siempre deberás de elegir café de especialidad. Pero ahora bien, vamos a lo que realmente has venido a ver, y es qué cafetera o qué equipo necesito para hacerme el café en casa. Lo primero de todo es preguntarte realmente cómo más te mola el café. Realmente, por ejemplo, si quieres un café intenso, pues lo que te recomiendo es una máquina expreso. Por supuesto nos va a dar esa cremita que vamos a tener en el expreso con una infusión mucho más potente. En cambio, si te gusta el café más suave, te puedes ir a una máquina de café de filtro o por ejemplo a una moka italiana, que también vamos a tener intensidad, pero sabor va a ser un poquito más suave que la máquina expreso. Luego también, si queremos el café suave, podemos elegir entre un montón de cafeteras de filtro, como por ejemplo puede ser la Aeropress, la V60, la Calita, la Chemex. Pero en este vídeo lo que te vamos a explicar realmente son las diferencias que hay entre preparar un café en la máquina de expreso y cómo preparar la mejor taza posible. Si realmente te estás preguntando cuánto dinero tienes que invertir, por supuesto, una máquina expreso que tiene molino integrado, pues va a valer un poquito más que otro tipo de cafetera, ¿no? Como por ejemplo puede ser una Sage, que te puede costar unos 800 euros, o te puedes ir a una cafetera de café de filtro que te puede costar unos 300 euros, o también ir a las cafeteras un poquito más económicas, como por ejemplo la V60, la Aeropress, que te van a costar entre 30 y 50 euros, una moka italiana también, o una French Press, que también te puede costar entre 20 y 40 euros, que también son cafeteras donde te puedes preparar una buena taza de café, pero lógicamente para preparar un café con crema mínimo vamos a necesitar una máquina expreso. En este caso, para este vídeo, vamos a utilizar la Sage Barista Express Impress. Lo bueno que tiene esta máquina es que aparte de tener molino integrado, tiene dosificación inteligente y eso nos va a ayudar mucho a no andar con balanzas para pesar la dosis del café. Muchos de vosotros nos preguntáis que qué tipo de molienda tenemos que elegir para preparar nuestro café. Esta máquina lo que nos va a hacer siempre es asegurarnos la dosis. Tenemos que tener en cuenta que cuando preparamos un café y sale muy deprisa, eso significa que la molienda está muy gruesa. Si queremos que vaya más despacio, tenemos que moler con un punto de molienda más fino. Con el punto de molido controlamos realmente la velocidad de la extracción, pero tenemos que tener en cuenta que el molido
molino siempre va a variar la dosis cuando cambiamos este punto de molido. Lo que al final tiene la máquina es dosificación inteligente, que aunque yo cambie el punto de molido a fino o grueso, la máquina siempre me va a dar la cantidad de café que necesito. Por ejemplo, si preguntáis cómo funciona esta máquina, tenemos en la parte de arriba donde echamos el café, en la parte de aquí tenemos para controlar el punto de molido, el fino y el grueso, y tenemos el tamper automático. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Cada vez que yo coloco el portafiltros, al bajar el tamper, como veis, esto va a medir la cantidad de café que tengo. Si tengo poco café, la máquina con una luz me va a indicar si tengo poco y me va a pedir que muela de nuevo. Si en cambio me he pasado, la máquina lo va a detectar, me va a decir que tengo demasiado café y con una herramienta que trae le voy a quitar ese exceso de café que tiene y ya se va a programar. Esto es para calibrar la máquina. Solamente la hacemos una vez y la máquina ya se autocalibra para darte siempre la misma dosis. Luego tú únicamente lo que tendrías que hacer es con el punto de molido controlar la velocidad de la caída del café. Y eso siempre recordar que lo tenemos que hacer desde que le damos al botón hasta que paramos la extracción, no desde que sale, que muchos de vosotros cometéis ese error. Siempre contáis el tiempo cuando sale el café, pero no contáis esa pequeña preinfusión que hace la máquina. Entonces, siempre hay que controlar el tiempo cuando le damos al botón y cuando para la extracción. A mí, por ejemplo, me gusta mucho este modelo de máquina porque, como decimos, con la dosificación inteligente nos aseguramos de esa dosis, y si, por ejemplo, tuviésemos una máquina que no tiene molino y lo tiene aparte, deberíamos de siempre estar pesando la dosis, porque, por ejemplo, si nos sale muy rápido el café y yo muelo fino, el molino siempre me va a dar menos café. Tendré que aumentar esa dosis y para ello necesitaré una báscula donde tendré que pesar el café, medir que el molino esté bien programado, aparte de calibrado con el fino y grueso. Entonces realmente esta máquina está muy bien porque lo tienes todo integrado en el mismo aparato y además, como veis, pues es muy chula. Igualmente, si necesitáis más información de la máquina, en la descripción del vídeo pondremos un enlace donde podréis conocerla más a fondo. Ahora bien, ya tenemos claro la máquina que vamos a utilizar y ahora la siguiente pregunta es: Javi, ¿cómo sé qué café me tengo que comprar para hacerme el café en casa? Para eso tenemos que pasar la prueba del test del barista y es responder a estas 3 preguntas. Primera pregunta, tienes que preguntarte si te gusta el café intenso o suave. Y dirás, ¿por qué? Realmente, para cuando compres café de especialidad te tienes que fijar en el proceso del café. Normalmente los cafés de proceso natural van a ser más afrutados y van a tener mayor intensidad en aromas y sabores que los cafés, por ejemplo, de proceso lavados, que van a ser más suaves y más achocolatados. Punto número 2. Preguntémonos si nos gustan los cafés afrutados o los cafés más amargos. Y también volvemos al proceso del café, que es lo más importante. Los cafés naturales siempre vamos a tener un puntito más de afrutado y de acidez que los cafés de proceso lavado, que van a ser siempre un poquito más amargos y también va a tener menos acidez. Normalmente esto suele pasar también por la altitud de cultivo. Fíjate cuando te compres el café a qué altitud está cultivado, y siempre que veas los cafés de mucha altitud, esos cafés siempre van a ser más ácidos y por contraparte menos amargos. Tercera pregunta, es muy importante saber si el café nos lo vamos a preparar con leche. Tienes que saber que los cafés afrutados, al tener más acidez, puede que no te guste tanto el sabor del café porque va a quedar un poquito más suave. Normalmente cuando eliges cafés de proceso lavado, al ser cafés más amargos, va a compaginar un poquito mejor con la leche y vas a sentir más intensidad en el sabor del café. También muchos cafés cultivados a mucha altura, como hemos mencionado, van a tener quizá demasiada acidez, incluso puede que hasta corten la leche. Pregúntate si vas a realmente utilizar leche para preparar tu café, y esto va a ser muy importante y determinante para elegir el tipo de café. Y sí, te estarás preguntando, pero Javi, ¿dónde veo tanta información? ¿Dónde puedo saber todo eso que me estás comentando? Nosotros, por ejemplo, en nuestro paquete de café tenemos una tarjetita donde tenemos toda la trazabilidad del café, donde te incluye pues la región, la variedad, el proceso, te indicamos la altura del cultivo. Por la parte trasera también podemos ver mucha información de la finca, del productor, donde reflejamos toda esa trazabilidad y transparencia en cuanto a lo que tiene dentro. Por eso los cafés comerciales lo ocultan, porque no quieren que sepas de dónde viene ese café o esas mezclas de cafés que compran en cooperativas, y no como el café de especialidad, que sabes de qué finca viene y que el café está recién tostado y por supuesto es café de temporada, café fresco. Y no es por echar por tierra todo el trabajo que hacen las marcas de café comerciales, ya que si al final te gusta el café amargo y quemado, pues puedes comprar café comercial perfectamente. Pero nosotros, en el mundo del café de especialidad, siempre vamos a defender un producto mucho más saludable, de cosecha reciente, totalmente transparente, apoyando al productor de la finca y no comprando grandes volúmenes, sino comprando calidad. Para que sea un café de especialidad siempre vas a ver el origen del café, como decíamos, muy importante, la fecha de tueste, y contra más información de la finca y del producto que tengas en el interior, pues mejor vas a saber lo que te metes en la boca. Y esto lo vamos a unir a la preparación. De nada sirve que compres un café de calidad si luego no sabes prepararte una receta. Hemos visto muchos vídeos por internet que la gente no se sabe preparar bien el café y realmente estamos desaprovechando un café de calidad. Así que en este vídeo te
te voy a enseñar todos los errores que se suelen hacer cuando preparas la receta de tu café para poder aprovecharlo perfectamente. Vamos con el primer error. El error número 1 que hace la gente es quitar la pastilla de café y no limpiar el filtro. Es muy importante limpiarlo, no por limpieza y por higiene, que también, pero por no usar más café de la cuenta. Imaginaros que utilizáis 16 gramos para haceros el café. Si aquí tengo 1 gramo de café viejo, el agua le va a costar mucho pasar y ese café va a tardar mucho más tiempo y se va a quemar. Realmente no es por usar café viejo, sino para que no tarde más tiempo. Simplemente utilizando un pincel o un paño húmedo podemos limpiar el filtro y ya poder hacer nuestro café. El segundo error que comete todo el mundo es, una vez que tiene su café ya prensado, inmediatamente colocarlo en el grupo. Y esto es un error, fijaros por qué. Siempre antes de hacer nuestro siguiente café necesitamos purgar el grupo para limpiar la ducha de café molido y sobre todo para que no nos bebamos lo que vamos a ver ahora. Solamente cuesta 2 segunditos, purgamos el grupo y ahora ya podríamos hacernos el café con agua limpia. Pero a que ninguno de vosotros os beberíais este agua. Si no purgáis la máquina, sabéis que este agua la vais a añadir siempre al siguiente café. Así que por favor todos a purgar la máquina antes de hacer el siguiente café. Así que ya sabes, ahora cuando vayas a una cafetería y te fijes que el camarero o el barista no purga, esto te lo vas a beber. Tercer error, no controlar el tiempo de extracción. Si no controlamos el tiempo de extracción, tenemos que saber que el café siempre se tiene que preparar de 20 a 30 segundos. Lo suyo es buscar el punto de molido para que desde que le des al botón hasta que se detenga la extracción tarde unos 25 segundos. ¿Por qué tenemos que saber esto? Los 25 segundos nos darían ese sabor más equilibrado. Si nos acercamos al 20, quiere decir que el café ha salido muy deprisa y ha tardado poco tiempo. Ese café va a estar más ácido. Si en cambio tarda demasiado tiempo y cae muy lento y pasa de los 30 segundos, ese café va a estar muy amargo y quemado. Por eso es muy importante controlar el punto de molido para que ese tiempo siempre oscile entre 20 y 30 segundos. Si te mola más la acidez, que sea una extracción un poquito más rápida, de 20 a 25 segundos. En cambio, si no te gusta tanto la acidez, es mejor que muelas un poquito más fino y que la extracción sea de 25 a 30 segundos. De esa manera el café va a tener menos acidez y va a ser un poquito más amargo. Cuarto y último error. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si la extracción ha salido demasiado deprisa, lógicamente tenemos que moler más fino. En esta máquina, por supuesto, el tamper nos va a medir que tengo la dosis baja. Como he molido más fino, necesitaré darle más tiempo al molino. En esta ocasión la máquina me pide que muela de nuevo para grabar la dosis correcta. En casa, si tuviéramos un molino externo, lo que tendríamos que hacer es subirle el tiempo de molido al molino para obtener siempre los mismos gramos que necesitamos. Como has visto, estos son los pasos fundamentales que tienes que seguir si quieres aprender a disfrutar del café de especialidad, a conocer más de este mundo y a saber realmente sacar la receta de tu café. Sobre todo, si os ha gustado la guía que hemos preparado para vosotros para hacer el café en casa, o si tenéis alguna duda en especial, pues ponedla, escribid en comentarios que os estaremos leyendo. Y si además queréis preparar en casa los mejores cafés con leche, pinchar por este vídeo que os dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente.